El paso del tiempo ha visto nacer y desaparecer innumerables civilizaciones e imperios. En todas las ocasiones surgieron grandes héroes que intervinieron de forma decisiva en el devenir de los acontecimientos, auténticos exploradores que abrieron camino a sus congéneres, aunque el propósito inicial no fuera ese. Saludos amigos, bienvenidos, esto es 49 o más, iniciamos nuevo programa. Ya saben que cada semana procuramos dedicar este ratito a presentarles un libro que nos parece que merece la pena por su autor en algunos casos o por la historia de la que se trata en cuestión. En fin, libros que nos parecen interesantes recomendar. Nos ayuda en esta tarea Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, aquí estamos una semana más. Vamos una semana más a presentar un libro, no sé si podíamos decir de aventuras, sí, o de aventura en general, ¿no? El libro se llama La aventura de los conquistadores, de hecho. Efectivamente, de un periodista que falleció hace relativamente poco, Juan Antonio Cebrián, nacido en Albacete en el año 1965 y falleció en Madrid en el año 2007. Periodista, escritor, también locutor de radio, con programas que a todos nos suena, tal vez el de La Rosa de los Vientos, es el más conocido, pero también Turno de Noche, La Red, Azul y Verde, también fue director de la revista también LRV, La Rosa de los Vientos, y colaboró en magazines del Mundo y en la revista Enigmas. Dentro de sus libros, pues La aventura de los godos, La cruzada del sur, La aventura de los romanos en Hispania, mis favoritos, los personajes más apasionantes de la historia, y este que nos lleva en esta ocasión, La aventura de los conquistadores. Una pregunta antes de continuar. Seguramente, no sé si tienes hecho así un poco un vistazo por encima, pero de este tema del que hablamos hoy y del que habla este libro, que es la aventura, podríamos decir por excelencia, hay literatura escrita para no parar, ¿eh? Muchísimas. Simplemente Carmen Martín Rubio, hace poquito en la revista National Geographic publicó un artículo sobre Vilcabamba. Según ella, se había descubierto Vilcabamba la Grande, pero no citaba al maestro Chousa, que hace un par de años sacó también, este es un investigador gallego, que ha viajado algo así como 13 o 14 veces a América, al Machu Picchu, buscando por allí Vilcabamba, y según él la había encontrado hace 2 años. Y Carmen, que fue la que encontró las últimas momias de los incas en la iglesia de los jesuitas, en la plaza del Cuzco, no cita a Chousa. Entonces quiero decir que este tema está todavía candente, ni siquiera han descubierto según unos u otros Vilcabamba la Grande, y el tema no solamente de Perú, sino de toda la conquista de América, cada año, me atrevo a decir que salen cientos de monografías sobre este tema. Bueno, pues hoy nos vamos a acercar a esta obra de Juan Antonio Cebrián, La aventura de los conquistadores, que lógicamente, bueno, pues nos embarca desde el primer momento pues en ese contexto apasionante, ¿no? del siglo XV, y nos situamos ahí, ¿no? En cuando Cristóbal Colón pues empieza a forjar pues probablemente la aventura de su vida, ¿no? Sí, comienza hablando que el autor, que en la introducción, que siempre cuando surge una civilización o surge un gran imperio, también hay héroes. Dice que en el gen humano está ese ansia, esas ganas de explorar, de conocer, de adentrarse hacia ese abismo de lo desconocido, como pasó en esta historia que vamos a ir narrando. Y como tú apuntas, pues todo empezó aquel día 12 de octubre de aquel año 1492, cuando pues los españoles llegamos a América, una España que hay que situarse, en aquella época solamente eran 8 millones de españoles nada más, y para entender esa epopeya que narra este libro, él lo habla que solamente en la historia, dice que es la mayor epopeya, la mayor conquista, podríamos decir, de la historia, y solamente una se asemejaba, que es décadas después, cuando Iván IV el Terrible se introduce en Siberia. Son para él las 2 grandes gestas de la historia. América, ese paraíso prometido hacia el cual vamos, que era un reto pues para los españoles, y ver este libro como fruto de una época, no mirarlo desde la perspectiva nuestra 5 siglos después, sino intentar adentrarnos en esta gran aventura que vamos a ver de los conquistadores con aquella mentalidad, no juzgar ni mucho menos. Bien, eso es algo difícil, difícil de hacer. Bueno, él empieza contando un poquito
bueno, reconociendo que de los primeros años de Colón sabemos poco, y lo que sí sabemos es, pues, que digamos que esa aventura que piensa Colón no tiene de entrada muchos síes. Y eso hace quizá que acabe donde acaba todo, ¿no? Con los Reyes Católicos. Sí, no sabemos el lugar donde nació Colón, tampoco se cree que es de procedencia italiana, más o menos en el año 1451. Una pequeña anécdota que no viene en el libro, pero me acuerdo que un día 28 de diciembre, viendo Canal Extremadura, abrieron la noticia desde el monasterio de Guadalupe, donde decían que habían descubierto la partida de nacimiento de Colón en Guadalupe. Mi alegría duró los 20 minutos que dura el noticiero extremeño, porque al final dijeron que era una inocentada aquel día. No se sabe realmente dónde nació Colón, si en torno a la mitad del siglo XV, y después de 7 años intentando convencer a la corte portuguesa, no lo logra, y mira por dónde pues aterriza aquí en España y va a recabar en el monasterio de la Rábida, monasterio que era franciscano, donde entra en contacto también con los Reyes Católicos a través del gran franciscano de aquella época, amigo de los Reyes Católicos, nuestro conocido el cardenal Cisneros. Hay un dato muy interesante de por qué Colón intenta adentrarse en ese mar océano, porque se había casado con Felipa Moniz de Perestrero, que era una noble portuguesa, y su suegro, el padre de su señora, pues era un experto marinero y también era un aficionado cartógrafo y cosmógrafo, y tenía una colección de mapas, y fue el que le inculcó... El que le metió el gusanillo, ¿no? Efectivamente, ese gusanillo para que su yerno se adentrase en el mar. Entonces, como la corte portuguesa la había rechazado, pues él va a presentar ese proyecto a la corte española, y en aquel año 1492, después de del final de la Reconquista, después de aquel otro hito que supuso la expulsión de los judíos, pues logra el beneplácito de los Reyes Católicos y comienza esa gran aventura, una aventura pues que después de 33 días, desde que partieron en Canarias, a las 2 de la madrugada de ese día 12 de octubre del año 1492, Juan Rodríguez Bermejo fue el que desde la Pinta gritó tierra, aquello que parece ser que no tenía gran repercusión, sí, porque habían ofrecido el rey 10.000 maravedíes al primero que avistara tierra, y mira por dónde no se los llevó Rodríguez Bermejo, sino el propio Colón se los quitó. Y ahí empezó esa gran aventura que va a llevar pues unos cuantos siglos. Bueno, el libro se llama La aventura de los conquistadores porque no pretende ser un libro sobre Colón, ya se lo digo a las personas que nos están viendo, sino que es un recorrido precisamente pues por todos esos grandes conquistadores que vendrán después de Colón. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, un pequeño recorrido en poco tiempo. Sí. Antonio, para que te hagas una idea, llevamos casi la mitad del programa. Bueno, pues simplemente decir que la misión que le dieron los Reyes Católicos a Colón no solamente reconquistar, sino sobre todo también evangelizar y abrirse al comercio. Fundamental la evangelización desde el primer momento, y eso va a estar presente porque cada expedición va a ir con una serie de religiosos y también abrirnos a ese comercio. Pensar de esos 33 días, con aquellas 3 naves, con las pocas personas, con los alimentos que llevaban, pues todo lo que eso supuso, una apertura, lo primero la aventura, pero también una apertura no solamente de espacio, sino también de mentalidad hacia lo nuevo que se llevaba. Bueno, avanzamos un poquito y pasamos, digamos, ya de Colón, muere Colón, y cuando muere Colón, pues continúa la aventura de la mano de otros que vendrán después, un poco lógicamente al amparo del descubrimiento que ya había hecho Colón, pero que continúan, ¿no? Continúan de alguna manera su gesta, y ahí, pues bueno, el autor del libro, en este caso Juan Antonio, va relatando la historia de algunos de estos que no son muy conocidos seguramente. Colón era, muchas de las personas que nos ven. Era un hombre listo, pero mal gobernante. Él había logrado de los Reyes Católicos convertirse en el virrey perpetuo de aquellas tierras que él llegase, en gobernador, en almirante, en poseer el 10% de toda la ganancia del tráfico de comercio, pero como ya digo, no era un buen gobernante. Entonces, rápidamente, Nicolás de Obando, un pueblo también vamos a ver que la mayoría de estos hombres son extremeños, pues se tiene que hacer cargo de aquel gobierno y empieza en Puerto Rico, va a crear 15 villas, también va a explorar Cuba y va a regresar a España. Y este hombre es interesante porque va a organizar lo que uno de los fines que se había intentado los Reyes Católicos con Colón, el comercio, va a organizarse y rápidamente el flujo de oro, de perlas, de animales, de cantidad de productos desconocidos para nosotros,
pues lo va a organizar Nicolás de Obando. Va a pasar luego el testigo a Diego de Colón. Y ahí aparece, yo creo, un personaje muy importante, conquense, medio paisano nuestro, que no es otro que Alonso de Ojeda, que había participado en la Guerra de Granada. Colón realizó 4 viajes. Muchos de los personajes que vamos a ver habían ido en uno u otro viaje con Colón. Este participó en su segundo viaje y se va a ganar la confianza de las personas porque los había socorrido en un ataque, en el ataque del fuerte Santo Tomás. Rápidamente, pues este hombre obtiene pues esa fama, ese prestigio, pero según el autor, de carácter excesivo y bastante cruel. Importante porque va a ser el primero que traiga oro aquí a España. No sé si sabes para qué se utilizó el oro que trajo. Si te suena algo. Algo he oído, algo he oído. Sí, sí. Algo he oído sobre cómo se utilizó ese oro precisamente aquí, en Toledo. Efectivamente, en Toledo vino a parar ese primer oro y se utilizó para hacer la custodia de la catedral que tenemos en Toledo. Y una cosita en relación con, por muchas personas que nos estén viendo, ¿no?, con esto que acabas de decir sobre Alonso de Ojeda en relación a su fama y a ese carácter, ¿no? Lo digo porque quería preguntarte si Juan Antonio Cebrián, en el repaso que va haciendo a estos conquistadores y a lo que supuso la conquista, toma partido en relación a como hacen otros muchos historiadores, que ya sabes que cuando se acercan a lo que es la conquista, pues toman partido en el sentido de hacer una crítica sobre cómo lo hizo, en este caso, España o cada uno de ellos, ¿no? No, en ese sentido es bastante objetivo, por eso comentaba al inicio del programa que él dice que miremos no desde nuestra perspectiva, sino que aquello es fruto de un momento histórico concreto. Evidentemente, los primeros indios que se encontró Colón fue una relación amistosa con ella, pero no va a ser lo mismo cuando llegue Hernán Cortés, que lo vamos a ver con Moctezuma, ni mucho menos Pizarro, con Atahualpa o con Huáscar, completamente distinto. Él siempre, en ese sentido, es bastante objetivo y se mantiene al margen, simplemente va narrando hechos tal como sucedieron. Bueno, y después de Alonso de Ojeda vienen una serie de, algunos más, que no tenemos tiempo, ¿eh? Sí, mencionamos a un par de ellos, porque tenemos que hablar de dos grandes como son Hernán Cortés y Pizarro. Sí, simplemente decir que Ojeda se asoció con Juan de la Cosa y con el famoso Américo Vespucio, y gracias a ello pues exploró incluso las costas de Venezuela, actual Venezuela. Juan de la Cosa había nacido en la actual Santoña y tuvo la misión de cartografiar todo aquello, y gracias a él tenemos el primer mapa mundi, tan conocido por todos nosotros, y Américo Vespucio pues había nacido en Florencia y era el protegido de la Casa de los Médicis. No sabemos por qué, aterrizó en Sevilla y se puso al servicio de Fernando el Católico, que decidió pues en el año 1508 llamar a los más famosos navegantes y cartógrafos a Burgos, tener una reunión con ellos con el fin de pues, bueno, asentar esas bases ya de una manera sólida del Nuevo Mundo, y nombró a Vespucio piloto mayor de las Indias, coordinador de recopilar pues, todos aquellos avances a nivel cartógrafo, a nivel geógrafo que se estaba llevando a cabo, y por eso pues, el nombre de América, gracias a ese apoyo que tuvo del rey Fernando el Católico. Y después vendrían, pues sí, algunos más, Ponce de León y Núñez de Balboa, por ejemplo, ¿no? Ponce de León, simplemente decir que fue aquel que buscó el agua, la fuente del agua de la eterna juventud. Había escuchado una leyenda, la leyenda de Bimini. En la búsqueda de esa llegó a Cuba y también pues llegaron incluso a la península de Florida. Y Vasco Núñez de Balboa, pues después de haber arruinado su vida, después de haber estado estudiando en Salamanca, estuvo en Valladolid, volvió a su tierra, pues este hombre se metió de polizón y mira por dónde le cogieron, y resulta que él pidió que, como había estado en unos viajes anteriores, conocía las costas, que por favor que no le ejecutasen, que era lo normal, y gracias a él pues bueno, se embarcó en una de las expediciones donde se encontraron a Pizarro, medio famélico, ya lo vamos a ver un poquito después, y mira por dónde aquel día 25 de septiembre del año 1513, desde lo alto de un monte, vieron un mar Pacífico y de ahí el Océano Pacífico. Bueno, creo que nos tenemos que detener un momento en Hernán Cortés. Hernán Cortés, que bueno, pues en este libro ocupa un lugar importante, como no podía ser de otra manera. Hernán Cortés y la conquista de lo que llamaremos la Nueva España. Sí, la Nueva España. Nueva España, México, y Nueva Castilla llamaremos después al Imperio de los Incas, a Perú. Había nacido también en Medellín, digo también en Extremadura, en el año 1485, y este es, desde la pequeña juventud,
pues se ve fascinado por esas narraciones extremeñas de sus paisanos, lo que contaban, y mira, era pariente de Obando. Entonces este hombre pues se hizo rápidamente un personaje popular en la colonia, rápidamente gracias a su habilidad tuvo grandes ingresos económicos, prosperó como agricultor y como ganadero, y fue secretario de Diego de Velázquez en la conquista de Cuba. Y allí pues Diego de Velázquez tenía un sueño y mira por dónde en esa exploración se perdió y terminó en el Yucatán, de una manera, pues muchas veces se ve en el libro La Conquista, se encuentran con situaciones inesperadas para ello, pero como es esta, el polizón que hemos dicho antes, ahora este caso de encontrarse en Yucatán le va a servir para darse cuenta de que hay una civilización no tan básica como habían encontrado en las islas, sino con calles, una civilización de personas que en el atuendo, en los útiles que utilizaban... Estaban un poquito por delante. Sí, por delante. Incluso me atrevería a decir, deja en algunos aspectos semejantes a Europa. Entonces allí se adentran, vuelven otra vez a la base y ya con una expedición con 550 hombres ya van a empezar a Yucatán hacia adentro, hacia México. Y mira por dónde pues se encuentran con Moctezuma. Y hay un personaje también, como decía, que había naufragado 8 años antes. El tema es lleno de personajes curiosos, que es un tal Jerónimo de Aguilar, que sirvió de intérprete para ellos, y hubo una batalla contra 12.000 indios, los españoles, los 550 españoles, murieron 800 indios, y capturaron a varios caciques, y esto hace que todo el imperio pues se someta, todos menos Moctezuma, y llegan a la famosa capital de Tenochtitlán. Y allí aparecen los españoles en el verano del año 1519, 400 españoles, 2.000 indios de otras tribus, 15 caballos, y muy importante el caballo, lo vamos a ver después en el tema de la conquista, y algunos cañones. Entonces Moctezuma ofrece la amistad a los hombres de Hernán Cortés, simplemente como una estratagema para ellos ir poco a poco pues armando la guerra. Y aquella entran en la ciudad, apresan a Moctezuma, y Pedro de Alvarado, mira por dónde, una vez que estaban establecidos allí, confunde lo que es una fiesta con una rebelión. Asesina a bastantes nobles, ya digo, y aparece el deseo de venganza. Rápidamente pues tienen que huir en aquella famosa noche triste que se habla, que fue la noche del 30 de junio del año 1520, donde tienen que retirarse. Bueno, avanzamos, que tenemos que, antes de decir algo de Pizarro, que terminaremos con Pizarro, pero si hemos hablado de gestas, hay una gesta con mayúsculas que será la de Magallanes y Elcano, ¿no? Sí, esto en el siglo XVI España... El autor también, pues a contarla un poquito, ¿no? Va a tomar la delantera España en el siglo XVI a los grandes navegantes portugueses, eso es muy importante. Los portugueses habían adentrado mucho antes que nosotros en lo que es en la exploración del mar, y en ese siglo XVI, bien por el tema de Colón que hemos tratado antes, pues nos vamos a tomar la delantera. Magallanes, que era portugués, había caído en desgracia en la corte portuguesa, porque pues no había sabido defender el puerto de Goa en una de las expediciones, y también era el responsable del avituallamiento de las naves, y se perdió mercancía en una expedición a Marruecos, y eso le llevó pues que los reyes portugueses le dieran un poco a un lado. Pero mira por donde él era amigo de un cartógrafo muy importante, Ruiz Faleiro, y entonces él había hablado de la posibilidad de un estrecho que uniera un océano con otro, el océano Atlántico con el océano Pacífico. Y él pues va a presentar aquí a la corte del rey Carlos V, va a presentar pues su plan, y es recibido también pues por Cisnero. Va a aprovechar y le va a dar el visto bueno, y se asocia con Elcano. Juan Sebastián Elcano ya había participado en algunas expediciones de Colón, y de él le van a dar 5 naos y 270 hombres. Importante, los víveres para 2 años para la vuelta al mundo. Dice, les dieron azúcar, vinagre, ajos, pasas, higos, almendras, miel, alcaparras, sal, arroz, carne de membrillo, harina, vino, mostaza, 2.130 libras de galletas y 200 barriles de anchoas y 7 vacas para la obtención de leche fresca. Con eso se meten en las 5 naves, y simplemente decir que partieron de España el día 10 de agosto del año 1519, salen de Sevilla, regresan el 6 de septiembre del año 1522, 3 años después, solamente 18 hombres de aquellos 270 que salieron y una sola barca. Magallanes había perdido su vida un año antes en la isla de Mactán, y Juan Sebastián Elcano toma entonces el mando de la expedición, y es el primero que tiene
la proeza, el hecho de haber logrado la primera vuelta al mundo, después de 14.400 leguas marinas, que para que nos hagamos una idea, fueron cerca de 80.000 kilómetros. Bueno, tenemos unos últimos minutos y todavía, ¿eh? Vamos a terminar el programa hablando de Pizarro, ¿no? Pizarro y la conquista del Perú en concreto, ¿no? Sí, decíamos es otro de los grandes personajes, sin duda. Había nacido en torno al año, digo en torno, no sabe muy bien, 1478 en Trujillo, en Cáceres, hijo de Gonzalo, que era un hidalgo militar, que había participado con los Reyes Católicos, y pues una criada, hija de labradores, criada de monjas, Francisca González. Este Pizarro, pues desde pequeño se enroló en las armas, había participado con el Gran Capitán en algunas de sus gestas en Italia, también viajó en algunos de las incursiones a América, a las órdenes de Nicolás de Obando, y en el año 1502 la primera vez que se detiene en América. Era un hombre también inteligente, se asentó en Panamá con 44 años de manera plácida, porque su inteligencia como militar le había llevado pues a gobernar allí pues unos asentamientos, y mira por dónde aparece el que va a ser su socio de su vida, Diego de Almagro, su socio, luego ya veremos cómo terminó la cosa, y un clérigo. Ya digo, los clérigos jugaban un papel muy importante, Hernando Luque, y habían oído hablar estos dos, Luque y Almagro, de un país al sur de Panamá, y entonces hablan con Pizarro, y entre los tres se asocian y deciden, Pizarro con 44 años, la edad que tenía para aquella época, arriesgarlo todo. Mayor, e ir a buscar ese reino, ese nuevo imperio que habían oído hablar, el imperio del Pirú. Y allí hay un caso muy importante que es la Isla del Gallo. La Isla del Gallo, pues parten de Panamá en marzo del año 1526, aparecen en la Isla del Gallo, Pizarro se queda allí, Almagro vuelve a buscar refuerzos, y entonces el nuevo gobernador que habían nombrado Carlos V, que es Pedro de los Ríos, le dice a Almagro, oye, vete a la Isla del Gallo y trate a Pizarro, que esto se ha terminado. Entonces Pizarro tiene aquella famosa anécdota de la Isla del Gallo, que dice, va a tomar una decisión. Dice, amigos y compañeros, les dice a los que están con él, de aquí para el norte, hacia Panamá, hay hambre, desnudez, tormentas de agua, pobreza y muerte. Hacia el sur hay riquezas. ¿Dónde está el Perú? Que cada cual elija lo más conveniente a un castellano bravo. En cuanto a mí, yo voy hacia el sur. Trazó una línea en la arena de la playa y él dio un paso. Solamente 13 hombres dieron ese paso. Almagro, al final, pues se va a unir a él y empiezan esa gran conquista del imperio inca, que era un imperio, para que te hagas una idea, nos hagamos una idea, tenía 4.000 kilómetros de largo su imperio. Es una auténtica barbaridad, es el imperio más grande que había existido en toda América. Sin duda, sin duda. Y bueno, y aquí empieza una relación que, bueno, fue tortuosa, hay que reconocerlo. Él aprovechó en este tema de la conquista del Perú, pues una guerra a los incas, ya digo, era un imperio, no conocían la rueda, pero al cambio pues tenían una red tremenda de comunicaciones, desarrollaban la agricultura, podían coger incluso hasta 3 cosechas en el Valle Sagrado, y todo eso fruto del imperio inca. Los incas habían ido exterminando otra serie de imperios más pequeños que había habido en toda América del Sur. Ellos venían del norte y llegaron al Cuzco. Cuzco se había fundado en el siglo X, y aprovechando pues una guerra interna que había entre ellos, cuando muere el Inca, sus hijos Huáscar y Atahualpa se disputan el imperio. Atahualpa va a poner su capital en Cajamarca y Huáscar en el Cuzco, al sur. Entrando por Bolivia, desde la Isla del Gallo, se va a encontrar allí a Atahualpa en Cajamarca, Pizarro. Pizarro va a capturar a Atahualpa y le va a hacer prisionero. Muy curioso, decía antes el tema de los caballos. Él va a poner en las 8 entradas que había a la plaza de Cajamarca, donde va a recibir al Inca, que venía de los baños a las afueras de esa ciudad, pues va a apostar 8 caballeros y en cada entrada de la plaza, junto con caballos. Entran allí, los caballos, todo lo que se montaría con las herraduras en la piedra, en el suelo, el ruido, ellos nunca no conocían el caballo, es una de las cosas importantes en la conquista. Creían que eran el jinete y el caballo una sola persona, como si fuera un centauro. Atrapan a Atahualpa y Atahualpa ofrece por su vida, por su rescate, la famosa también anécdota de que se levantó, puso la mano en lo alto y hasta donde llegaba su mano, una habitación donde le tenían prisionero, llenarla 2 veces de plata y 1 de oro. Rápidamente empezó a llegar de todo el Perú y llenaron la habitación, la llenaron de plata y de oro. Pero mira por dónde llega Almagro,
y aquello estaba en tensión. El padre Valverde, que sería el primer obispo del Cuzco, pues le ofrecen la Biblia a Atahualpa y le ofrecen también unas cláusulas para que jurara fidelidad a los reyes católicos. Atahualpa en su vida había visto un libro y nada, lo tira al suelo y aquello lo consideraron como un desprecio. Es juzgado de traición, es juzgado también de haber intentado asesinarlos a ellos y a su propio hermano y lo ejecutan y muere. No tenemos más tiempo, Antonio, de hecho te has pasado ya, nos hemos pasado de tiempo. Creo que, bueno, sirve lo que hemos comentado para hacer una recomendación clara sobre este libro interesantísimo de Juan Antonio Cebrián, que recomendamos hoy, La aventura de los conquistadores. Vamos a terminar, amigos, como hacemos siempre, 49 más, con un texto que selecciona Antonio, un tanto identificativo, si quieren, de este libro que les recomendamos hoy. No nos ha dado tiempo a tocar todos los capítulos, evidentemente, pero el último de todos habla también de la conquista espiritual y quisiera que esto nos sirviera un poco como anticipo a la hora de los que se quieran adentrar en este buen libro. En tiempos de la conquista de América, muchos fueron los objetivos que se fijaron las diferentes potencias intervinientes. Uno de ellos, el de socializar de la manera más urgente a los pueblos indígenas, dado que su esfuerzo laboral se presumía fundamental en la edificación de los muros imperiales. La aportación de las diferentes órdenes religiosas y su impulso evangelizador contribuyeron de forma decisiva a estos fines. Las primeras oleadas de franciscanos, dominicos y mercedarios precedieron a la llegada de los jesuitas y con estos una filosofía religiosa y cultural bien diferenciada de otros europeos que veían en América tan solo una fuente inagotable de riqueza y honores, sin reparar en los posibles perjuicios que se estaban ocasionando a los nativos americanos. La Iglesia fue pionera en la denuncia de situaciones abusivas en el trato hacia el aborigen. En este sentido, el Reino de España siempre procuró defender los intereses indígenas, pero la enorme diferencia entre la metrópoli y las nuevas provincias imposibilitaba, en buena medida, una justa aplicación de leyes y reglas. Las encomiendas concedidas a los colonizadores y la explotación de estos hicieron de los indios chocaron frontalmente con la idea de convivencia armónica que mantenían órdenes como la Compañía de Jesús, en contacto directo con un papado muy preocupado por cómo transcurrían los acontecimientos.